Vamos a empezar con lo que es el arco lingual, ¿sí? Em, Acá en este caso, como pueden apreciar, digamos, ya tengo un arco lingual ya terminado. Ahora vamos a explicar, les voy a explicar bien la adaptación, ¿sí? Pero el tipo de arco lingual que vamos a confeccionar va a ser del tipo, de este tipo, en el cual, digamos, el arco lingual propiamente dicho va soldado, como pueden apreciar, va soldado, digamos, a las bandas, preformadas que tienen que tener, eh, por lingual, obviamente, lo que sería en el tercio medio, ¿no? En el tercio medio de la banda por lingual, ¿sí? Bueno, y como pueden apreciar también, algo característico que le vamos a hacer, digamos, también al arco lingual, ¿sí? Son las ansas, como pueden apreciar, para que se ponga bien a foco. Bien, ahí pueden apreciar las ansas que hacemos antes de soldar, ¿no? Vamos a observar, digamos, esa presencia de ansas, tanto en un lado como en el otro. Y ya que estamos, les comento que, bueno, en la parte anterior, la adaptación del arco tiene que tener la mayor cantidad de contactos posibles eh, con las piezas dentarias, inclusive también a nivel de los sectores posteriores, ¿no? Con los premolares también, que tenga contacto, y llevarlo lo más hacia gingival posible, ¿sí? Que esté ubicado lo más hacia gingival posible el arco. Bien, ya que estamos, le voy a mostrar un arco lingual de un diseño particular. Este arco lingual, eh, como pueden apreciar, no va soldado, sino que va encastrado a través de unos tubos de cierres de tipo Atkinson, ¿sí? Unos tubos horizontales, ¿sí? Unos tubos horizontales llamados Atkinson, en el cual el alambre plegado sobre sí mismo, ¿sí? Se encastra en estas estructuras. Estos Atkinson, ¿sí? Estos tubos se puede conseguir, digamos, en las casas dentales y se sueldan, ¿sí? Se sueldan convenientemente con la soldadura de punto, y quedan fijos, ¿no? en la banda, eh, por, por lingual, ¿no? Entonces acá nos encontramos con un arco lingual que estaría dentro del tipo mixto, ¿no? Donde el arco es removido, no por el paciente, sino por el odontólogo, puede ser removido por el odontólogo, y las bandas van cementadas, ¿sí? O sea, las bandas quedan siempre fijas, ¿sí? Las bandas quedan siempre fijas y el arco lingual puede ser cementado, pueden ser removidos, ¿sí? Por el odontólogo o ortodoncista. Bien, ahí vimos, digamos, dos arcos lingual terminados, ¿sí? Yo voy a trabajar sobre este modelo, ¿sí? Voy a trabajar sobre este modelo y ahora lo primero que voy a hacer, que también me gustaría que ustedes lo hagan, es marcar la extensión que tiene que tener el arco lingual, ¿sí? Bueno, en primera medida
en primera medida hay algo que ya yo lo he realizado, que ya está hecho, voy a trabajar sobre un modelo que ya está, que en el cual yo he trabajado, ¿no? Pero lo primero que van a tener que hacer ustedes es ubicar las bandas preformadas, ¿sí? Las bandas preformadas. Las bandas preformadas tienen una identificación, ¿sí? Eh, tiene una... digamos, se definen, digamos, con letras y números. Las letras, digamos, van a definir, digamos, lo que es el lado, perdón, el lado si es derecho o izquierdo, pero también si es superior o es inferior, ¿sí? Por ejemplo, RL, ¿sí? RL es right, left, ¿no? Que sería, perdón, right long, ¿no es cierto? Que es derecho inferior, ¿sí? Derecho inferior. Está, digamos, lo que corresponde, digamos, tendría que ir ubicado en el molar derecho, ¿eh? Entonces, acuérdense, RL, ¿sí? RL es inferior, ¿no? De long, y right de derecho, ¿sí? Entonces RL es la inferior derecha, ¿sí? La banda inferior derecha. Y LL es left long, que sería inferior izquierda, ¿sí? Esta sería la banda inferior izquierda. Entonces, lo primero que van a tener que hacer es cortar por mesial y por distal, ¿sí? Cortar por mesial y por distal con la sierra. Puede ser con los dos tipos, con la sierra que tengan, ¿sí? Pueden ser con la tipo Nail, que lo corten con esta sierra, con la que hacemos el troquelado, ¿no? En prótesis fija, bueno, con esta. O puede ser que lo hagan con la sierra para yeso, que es esta sierra multidireccional, ¿sí? Que hace un corte más grueso que el anterior, ¿no? Yo les recomiendo por ahí que usen esta, que cosa que ya les quede un espacio un poco más amplio, ¿no? Para que no tengan inconvenientes para ubicar la banda. Entonces van a cortar, ¿sí? Tener cuidado, digamos, no gastar las piezas de la mercado opuesta. Y una vez que cortan, ¿sí? Después vayan ubicando. A veces hay que usar, digamos, el bisturí también para ese fin. Ir desgastando, digamos, parte del yeso con el bisturí. Con el bisturí también hay que ir gastando por mesial y por distal parte de restos de yeso que puedan quedar. El objetivo, digamos, es como les voy a mostrar ahora, ¿sí? Es que las bandas queden correctamente ubicadas en las piezas molares, ¿sí? En las piezas molares, a ver, esta es right, ¿sí? Esta es la derecha. Otra cosa que también tengan presente es que las bandas, ¿sí? Las bandas tienen una... Esperen que se lo voy a mostrar más de cerca. Las bandas, espero que se pueda apreciar, ¿sí? Tienen unas muecas que indicarían los surcos vestibulares, los surcos que se proyectan hacia el vestibular, o sea, los surcos vestibulares, ¿no? Y las inferiores tienen la particularidad de que van a presentar dos surquitos, ¿sí?
las bandas preformadas vienen con dos surcos, ¿sí? Uno que sería este y otro más pequeño acá también, ¿no es cierto? Que separa la cúspide, este que está ahí, ¿no? Ese, que separa la cúspide intermedia con la cúspide distal, ¿no? La disto vestibular. Entonces, eso es una característica que tienen las bandas preformadas, ¿sí? Las bandas preformadas inferiores. Las bandas molares, ¿no? Las bandas molares preformadas inferiores. Tienen esas muequitas que las diferencias de las superiores, que las superiores tienen una sola, ¿no? Porque tienen solamente dos cúspides por vestibular. Acá tenemos, como les quedaría a ustedes, ¿sí? Acá tenemos otro modelo. Una cosa que les quería decir cuando ubican las bandas, ¿sí? Es que lo que serían los rebordes marginales, ¿sí? Los rebordes marginales mesial y distal, queden, digamos, descubiertos. ¿Qué quiero decir con eso? Digamos que la banda quede por debajo de los rebordes marginales, ¿sí? Que la banda quede por debajo de los rebordes marginales. Eso tenganlo presente. Esto que le estoy explicando ahora, ¿no? Es una cuestión que también lo vamos a tener que tener en cuenta para las para la barra palatina y para el aparato fijo de leer. No, perdón. Y con el botón de NANS, ¿sí? Bueno, entonces acuérdense que yo considero como bien ubicado, ¿no? Por debajo, ¿sí? Que quede por debajo de los rebordes marginales las bandas, ¿eh? Como queda acá también en el modelo que yo voy a trabajar. Van a ver que las bandas, ¿sí? Quedan por debajo de los rebordes marginales. Esa es la condición que ustedes tienen que tener en cuenta de cómo tienen que ubicar las bandas, ¿sí? Una vez ubicadas las bandas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es el arco lingual propiamente dicho. Entonces vamos a agarrar y vamos a adaptar el alambre de 0,9, acuérdense del alambre 0,9, de manera que a partir de las bandas, después que me queden unos sobrantes de unos 3-4 centímetros, ¿sí? Que me sobran unos 3-4 centímetros de las eh, de las bandas, porque primero hay que tener en cuenta que hay que hacerle, digamos, lo que les decía el ansa, ¿no? Esa ansa que presenta. Y segundo, de que siempre tiene que quedar un resto, ¿no es cierto? Un extremo con el cual vamos a tener que manipular, ¿no es cierto? Doblar el alambre. Entonces, como les decía, vamos a marcar, ¿sí? Por dónde debería ir lo más gingival posible el arco, más o menos a la altura de la mitad, un poquito de la mitad, un poco más hacia mesial del segundo premolar. Ahí es donde comienza la confección de lanza, esta que le estaba comentando, ¿no? El lanza de activación, ¿sí? Más o menos entonces de la mitad un poquito más hacia mesial. El lanza de activación. Entonces, repito, ¿sí?
bien por gingival, ¿sí? Lo más gingival posible, lo más gingival posible, la adaptación del arco. Bien, entonces vamos a empezar a trabajar, darle la forma con los dedos, como lo he estado ya hablando con ustedes, ¿sí? Primero les damos esta forma. Y después también lo que uso es la media caña. Voy probando cómo queda la adaptación. Hay que darle un poco más de curvatura. Cerrar un poquito más. ¿Sí? Ven cómo va quedando el diseño, ¿sí? Primero lo que estoy haciendo es que toda esta parte contacte con la mayor cantidad de piezas posibles del sector anterior. Un poquito más en el centro. Siempre los dobleces que hacemos con los alicates, especial con la media caña, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso, darle una fuerza muy regular, ¿sí? Muy medida, porque si no es como que marcamos el alambre, ¿no? Ya quizás hayan tenido ya esa experiencia, ¿no? Cuando hicieron las guardas, de que por ahí hacen un poco de fuerza de más, ¿no? Y doblan el alambre. Bien. Lo que voy a hacer ahora es marcarle, una vez cuando ya veo que la adaptación es lo mejor posible, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es marcarlo con una fibra de tinta. Le voy a marcar con una fibra de tinta permanente. Se lo voy a marcar, digamos, a lo que sería la línea media, ¿no? A la altura de la línea media, donde yo veo que está mejor adaptado, voy a marcar, marco el alambre, ¿no es cierto?, que coincida con la línea media. Lo marco para que después lo vuelva a reubicar siempre en el mismo lugar, ¿sí? A su vez también me manejo con la tinta, la fibra de tinta al agua, ¿no? Para hacer algunas otras marcas donde quiero que vaya adaptándose el arco, ¿sí? Además, al hacer la marca con la tinta permanente, ¿no? Yo también ya me queda la referencia de la ubicación. Si va, porque no es lo mismo que esté así a que esté así, ¿no es cierto? O sea, yo ya sé que esto va para arriba, ¿no? Donde está la marquita, eso va para arriba. Lo que voy a hacer ahora es marcar donde sería donde tengo que comenzar a hacer el lanza, ¿sí? Ahí marqué donde voy a hacer el lanza. Para esto lo voy a doblar con
un alicate que me gusta para esta instancia, ¿no es cierto? Es con la YAN, ¿sí? Con la YAN entonces voy a hacer este doblez. Y este doblez lo hago, ¿sí? hacia adentro. ¿Ven cómo queda? Miren. Si ustedes observan la disposición del arco, es como que se va para adentro. ¿Por qué lo doblo para adentro? ¿Por qué lo doblo así, como yendo para adentro? Un poco en forma oblicua. Lo doblo así porque yo quiero que el anza, ¿sí? El anza me quede separado de la mucosa o encía, ¿no? Si lo doblara vertical, bien derecho, ¿no? El anza va a tocar la mucosa, ¿sí? Me toca la mucosa. Entonces, lo doblo así, de esta forma oblicua, de esta forma oblicua para que justamente separar de la mucosa, de la encía, ¿sí? Porque no tiene que tener contacto ni tampoco tiene que presionar a la mucosa. Entonces, por eso que lo doblo de esa forma, ¿no? Y ahí después voy a agarrar la angle y le voy a hacer más o menos en la mitad del angle, le voy a hacer el lanza de activación, ¿sí? Ven cómo quedó ahí conformada el lanza. Voy a hacerle la del otro lado, ¿sí? Lo doblo para adentro, como les decía, ¿sí? Lo doblo para adentro y con la angle más o menos a la altura de la mitad le voy a hacer el lanza de activación. Bueno, y ahí ven como ya tengo las ancitas ya hechas en el arco. Ahora lo que estoy tratando de ver cómo queda la adaptación. Bueno, el lanza esta la voy a girar un poco. La agarro con la universal. La llevo el lanza esta un poco para adentro. Acá me toca mucho un premolar. Lo voy a separar de ese premolar o de los premolares. Sigo adaptando de manera que me quede con el mayor contacto con tanto en el sector anterior como en los sectores posteriores. Si el lanza me toca, ¿sí? Lo que tiene que hacer es sujetar el arco, ¿sí? Y yo, por ejemplo, esta lanza lo voy a poner más oblicua, más inclinada todavía. Entonces sujeto bien el arco y con la universal le doy un pequeño doblez hacia adentro. Para ayudarme, no se olviden siempre de la Zero Utility, ¿sí? La Zero Utility es muy importante para ir ubicando el arco. Le ponen un cachito de cera en cada mi arcada, ¿sí? Muy poquita cera, como pueden ver. Solamente como para que sostenga, ¿sí? Sostenga provisoriamente al arco. De esta forma yo puedo ir viendo la adaptación. Le voy a dar un poquito más de convexidad, o sea, le voy a dar más curva.
así me tocan bien todas las piezas anteriores, que es como una de mis condiciones primordiales, ¿no? Que toquen las piezas anteriores, sin descuidar las piezas posteriores también. Bien. Bien, ahora lo que voy a hacer, ¿no es cierto?, es marcar para doblarlo a la altura de el tercio medio del tercio medio de la banda, ¿sí? El paso que voy a hacer. Entonces lo voy a marcar lo que sería el tercio medio de la banda, a la altura del tercio medio de la banda, ¿sí? Marco de un lado y del otro. Sí, nunca se confíen, siempre marquen, es importante. Y voy a doblar, lo voy a llevar hacia atrás, ya como la parte final, la parte que después tiene que quedar adaptada, que tiene que quedar adaptada para adaptada sobre la banda, ¿no? Para que vaya soldado, para que vaya soldada, vaya soldado el arco. Perfecto, ahora con la media caña lo voy a adaptar, ¿sí? Voy a adaptar para finalmente cortar. Agarramos con la alicate de corte. Cortamos, vieron que siempre, como les decía, siempre hay un exceso, un sobrante, que son extremos, ¿no es cierto?, que utilizamos para poder manipular. Muy bien, ya esto casi lo tenemos. Esperen que le sacan un poquito de curvatura a una de las partes que adapta con la banda, ¿sí? Le voy a llevar un poco todo para que adapte más hacia afuera. Ya quedó. Perfecto. Voy a sacar un poco de cera utility, así lo pueden apreciar mejor, ¿sí? Le voy a sacar, le puedo volver a poner, pero voy a dejar mucha menor cantidad de cera utility. Voy a poner dos pequeños cachitos que lo sostengan provisoriamente hasta después fijarlo totalmente con cera rosa. La adaptación tiene que llegar hasta distal de las bandas, ¿sí?
Bien, ahí se los voy a mostrar cómo tiene que quedar. Como pueden ver, ¿no es cierto? Estoy usando lo que es la media caña, mucho. Usé la YAM, la Angle. Bien, paso a mostrarle la adaptación del arco. Este es el que acabo de hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué tener en cuenta? Adaptación, ¿no es cierto? Lo más hacia gingival posible en el sector anterior, ¿sí? Acá en el sector anteroinferior, mayor, lo más hacia gingival posible, ¿sí? Sin que llegue hasta la mucosa, sin que afecte a la mucosa. Tratando de que toque los premolares, ¿sí? Tratando de que toque los premolares el arco. Así más cerca. Como les decía, digamos, de la mitad del segundo premolar, un poquito más hacia mesial, ¿no? Un poquito más hacia mesial. Ahí va a ser el primer doblez de lo que sería el ansa, ¿eh? Espero que estoy tratando de lograr que tenga un mejor, ahí está, mejor foco, ¿eh? Entonces ahí, el primer doblez, el ansa, ¿sí? Que lo hice a la altura con la, lo pueden hacer con la angle también, con la YAM, perdón, ¿sí? Yo lo hice con la angle, pero lo pueden hacer con la YAM también. Y después termina en el tercio medio, ¿no? En el tercio medio de la banda, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es, voy a, lo que voy a hacer ahora es fijarlo, ¿sí? Fijarlo con cera rosa. Ahora lo puse lo sostengo muy provisoriamente con cera utility. Le voy a poner también en esta zona y en esta zona le voy a poner cera rosa para fijarlo y darlo por terminado el trabajo, ¿sí? Ahora ya tenemos el arco lingual y fíjense que queda bien adaptado, ¿no es cierto?, a las bandas, ¿no? Bien. Como les decía, lo último que voy a hacer es fijar con cera rosa para que ya quede totalmente inamovible, ¿sí? Ya quede fijo. Hasta que después le coloquemos el yeso, ¿no es cierto? Y para posteriormente hacerle la soldadura. Entonces ahora, para que no se mueva el arco, ¿sí? Tenga siempre la costumbre de, una vez que terminan la parte inalámbrica, de hacer esto. Lo voy a fijar con un poquito de cera rosa, no mucho, ¿sí? Así ya queda, el arco ya queda inamovible, ¿sí? Le puse un poquito de cera rosa ahí al lado de la cera utility, no mucho. Y de esta forma ya me aseguro de que el arco, digamos, no se mueva más. Una cosa que tienen que tener en cuenta también, que no les comenté, es que las ansas, ¿sí? Las ansas, tratar de que no toquen la mucosa, ¿sí? Que queden separadas de la mucosa. Eso también, vieron que yo por ahí, ¿se acuerdan que yo las hacía, el doblez lo hacía de manera que
después el ansa me quedaran con esta disposición, ¿no? Como que se vayan para adentro las ansas. Es para justamente que no toque la mucosa, ¿no? Por eso entonces tengan en cuenta ese detalle. Bueno, hasta ahí quedó concluido, ¿no es cierto?, lo que es el arco lingual, ¿sí? Ahí tenemos confeccionado el arco lingual. Así que bueno, les deseo mucha suerte y éxitos en su labor, ¿sí?